Mi nombre es Esteban. Sí, Esteban. Y a mis 74 años nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Nunca imaginé que el oro que guardé con tanto celo, ese que era para el futuro de ellos, un día sería mi única arma contra su abandono. Pero ¿sabes? Lo que ellos no sabían es que este viejo tenía un plan forjado en el silencio de las humillaciones, con el dolor acumulado de una vida entregada. Y ese plan me devolvería todo lo que me robaron, mi dignidad. Pausa larga, un suspiro profundo. Dicen que la vida es un camino. El mío fue más bien una carrera de obstáculos, un maratón sin fin, ¿sabes? Empecé a correr, casi sin darme cuenta, a los 14 años. 14. Otros niños de mi edad estaban con sus canicas, con sus piñatas y yo ya estaba metido en una fábrica. El ruido ensordecedor de las máquinas, el olor a metal, a aceite, se me metió en los huesos. Aquellos turnos interminables, con las manos llenas de callos, la espalda siempre molida, los días se convertían en semanas, las semanas en meses y yo seguía ahí. ¿Por qué? Porque había que llevar el pan a casa. Mi padre, bendito sea, hacía lo que podía, pero éramos muchos. Así que, sin chistar, me puse el overol y me convertí en un hombre antes de ser un muchacho. Después vino la construcción. Oh, la construcción. El sol quemando la piel, la tierra pegada a los zapatos, el cemento raspando los dedos. Levantar ladrillo tras ladrillo, cargar sacos de arena que pesaban el alma. Recuerdo una vez, era invierno, el frío calaba hasta los huesos, y estábamos vertiendo concreto en un edificio nuevo. Mis manos estaban tan agrietadas que sangraban, pero yo seguía. ¿Sabes por qué? Porque mi mamá, ella me había enseñado que el trabajo dignifica, que la honra es más valiosa que el oro, y yo quería ser honrado. Quería que mi familia algún día no tuviera que pasar por lo mismo. Iluso, ¿verdad? Cuando conocí a mi esposa, Isabel, Isabel, ella era la luz, su sonrisa, su mirada, la forma en que me escuchaba. Ella fue la única que me hizo sentir que no era solo brazos para trabajar. Con ella, los días duros de la fábrica se volvían soportables. Soñábamos con una casita, con un jardín, con hijos que corrieran por el patio, y Dios nos dio a Carolina, mi pequeña Carolina, tan frágil, tan hermosa. Verla nacer, tenerla en mis brazos, fue como si toda la dureza de mi vida se derritiera. Sentí, por primera vez, que cada gota de sudor había valido la pena. Pero la vida es como una veleta, Esteban, y te cambia el viento cuando menos lo esperas. Isabel se fue. Se la llevó una enfermedad silenciosa, de esas que no avisan, que no dan tregua. Una mañana desperté y ya no estaba. El mundo se me vino encima, a mis 30 y tantos años, con una niña pequeña, la fábrica, la casa vacía. Fue como un golpe en el alma que aún hoy me duele. Pero no podía derrumbarme. Tenía a Carolina, mi pedacito de cielo, mi razón para seguir, respirando. Y ahí empecé mi segundo maratón, el más importante, el de ser padre y madre a la vez. Carolina era todo para mí. Recuerdo cada sacrificio, cada renuncia, como si fuera ayer. Cuando ella entró a la secundaria, me dijo que quería estudiar ingeniería. Ingeniería, imagínate. Yo, que apenas había terminado la primaria, pero sus ojos brillaban. Y yo prometí dárselo. Ella necesitaba libros, libros caros, y yo tenía un reloj de bolsillo, de mi abuelo, el único recuerdo valioso que me quedaba de él. Lo vendí. No dudé ni un segundo. Lo llevé a una casa de empeño, con el corazón apretado, sí, pero con la cabeza alta. Y con ese dinero compré sus libros, cajas de libros. La vi abrirlos, emocionada, y supe que había hecho lo correcto. Dejé de almorzar por un mes, sí, por un mes entero. Comía un pan seco, o a veces solo bebía agua.
Mi almuerzo se convertía en el dinero para el bus de Carolina, para sus materiales de dibujo, para alguna salida con sus amigas que yo quería que tuviera. ¿Sabes? Una vez ella quería una bicicleta roja con una canasta pequeña. La vi en una vitrina y me rompió el alma no poder comprársela de inmediato. Así que empecé a trabajar horas extra en la noche, limpiando oficinas después de mi turno en la fábrica. Llegaba a casa rendido, arrastrándome, y apenas dormía unas horas. Pero cada noche que ponía unas monedas en esa latita de café, pensaba en el brillo en sus ojos cuando viera esa bicicleta. Y cuando finalmente pude comprársela en su cumpleaños, ese brillo valió más que cualquier cosa que haya tenido. La vi andar por el parque riendo, libre, y mi corazón se hinchó. Ella era mi obra maestra, mi orgullo. Cuando se enfermó de apendicitis y necesitó una operación de emergencia, ese fue el susto más grande de mi vida. Los médicos decían que era urgente, que no había tiempo que perder. El costo de la operación era una barbaridad para un obrero como yo. No tenía ahorros, ¿sabes? Lo que ganaba, lo gastaba en ella, en su comida, su ropa, su educación, así que volvía a hacer lo que sabía. Trabajé día y noche, pedí préstamos a usureros, empeñé lo poco que me quedaba de valor sentimental. No dormía, no comía, solo veía su rostro pálido en la cama del hospital. Y cuando salió de la operación, débil pero viva, recuerdo haber llorado de alivio, arrodillado junto a su cama, prometiéndole a Dios que nunca le faltaría nada, que yo me partiría el espinazo por ella, y lo cumplí. Después vinieron sus hijos, mis nietos, 2 maravillosos. Primero el niño, luego la niña. Cuando Carolina se casó con Roberto, un hombre que parecía bueno al principio, pensé que mis responsabilidades se aligerarían. ¡Qué ingenuo fui! Carolina trabajaba, sí, pero Roberto era de esos que saben vivir bien a costa de los demás. Y así, poco a poco, fui convirtiéndome en el canguro oficial, el taxista, el banquero, el jardinero, el hombre para todo. Iba a buscar a los niños al colegio, les preparaba la merienda, los ayudaba con las tareas, les compraba los juguetes que pedían, la ropa de marca que ellos querían, los helados que tanto les gustaban, todo sin que mis hijos lo supieran, porque claro, el abuelo siempre está ahí para consentir. Y yo lo hacía con gusto, ver a mis nietos reír, abrazarme, sentir ese amor puro. Eso era lo que me mantenía vivo. Mis rodillas dolían, mi espalda crujía, pero ¿qué importaba? Ellos eran mi sangre, mi legado. Pensaba, con que ellos estén bien, con que ellos tengan una vida mejor que la mía, estaré en paz. Pausa. Voz se torna más amarga. Pero la honra y el sacrificio a veces no son suficientes, ¿sabes? A veces solo te convierten en una herramienta, en algo desechable. Los primeros signos de que me estaba volviendo una carga fueron sutiles, casi imperceptibles al principio. Llamadas que no se devolvían, promesas de visitas que nunca se cumplían. Papá, estamos muy ocupados. Abuelo, hoy no podemos ir. Tenemos planes que nunca me incluían, claro. Un año fue mi cumpleaños, 68 años. Ni un mensaje, ni una llamada. Esperanza Roberto llegó al día siguiente con una caja de bombones baratos, de esos que se compran en cualquier supermercado. Ay, papá, se nos olvidó por completo con tanto estrés. Y Carolina, mi Carolina, solo sonrió un poco, sin mirarme a los ojos. A mí, que nunca olvidé uno solo de sus cumpleaños, ni el de mis nietos. Para ellos era solo un día más. Y sentí un piquete en el corazón, ¿sabes? Un dolor diferente, no físico, sino en el alma. Las humillaciones se hicieron más frecuentes, más duras. Cuando mi yerno Roberto tuvo que llevarme al doctor por un dolor fuerte en la rodilla, un dolor
que era la suma de décadas en la fábrica y la construcción, se quejó todo el camino. Ay, suegro, siempre con algo, siempre una molestia. Uno tiene sus cosas que hacer, ¿sabe? Y luego, en la sala de espera, me dejó solo. Se fue a hablar por teléfono, a reír con no sé quién mientras yo me doblaba del dolor. Llegué a casa y ni me preguntó cómo me había ido. Las Navidades. Antes yo ponía la casa, cocinaba para todos, mi pavo, mi ensalada de manzana. Pero luego empezaron a decir que la casa ya estaba muy pequeña, que era mejor ir a un restaurante, y yo me quedaba solo en casa, viendo la tele, fingiendo que no me importaba. O, a veces, me invitaban a la casa de ellos, pero me ponían en una mesa aparte, con los niños pequeños, mientras ellos, los adultos, se reían y contaban anécdotas en el comedor grande. Abuelo, siéntate con los niños para que no te aburras, como si yo fuera un mueble viejo, ¿sabes? O un estorbo. Una vez le tejí una bufanda de lana a mi nieta para su cumpleaños. Me había costado semanas terminarla y mis dedos ya artríticos me dolían horrores. La envolví con cariño, puse una tarjeta. Ella la abrió, sonrió forzadamente y Roberto, mi yerno, dijo con una sonrisa falsa: «Ay, suegro, tan amable. Pero ya le compramos una de marca, ¿verdad, hijita? Esta la puedes usar para limpiar el polvo». Y la dejó sobre la mesa, sin más. Mi nieta ni siquiera protestó. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas pude tragar. Sentí que se me helaba la sangre. Carolina, mi hija, la que yo había criado con tanto amor, empezó a llamarme para pedirme favores, no para conversar. «Papá, ¿puedes venir a cuidar a los niños? Queremos irnos de fin de semana. Papá, ¿puedes prestarnos dinero? Tuvimos un imprevisto». Y si yo decía que no podía o que no tenía, me miraban con desprecio. Los ojos que una vez me habían mirado con admiración, ahora me veían como un cajero automático que se había descompuesto. La casa, oh, la casa, esa casa la pagué yo, ladrillo a ladrillo, con cada gota de sudor. La hipoteca, las reparaciones, los impuestos, todo salió de mi bolsillo, pero para ellos era su casa. Y yo, solo un huésped incómodo. El punto de quiebre fue hace unos meses. Había estado enfermo, con una gripe, y fuerte. Tosía mucho, y creo que los despertaba por la noche. Una mañana Roberto llegó a mi habitación, con esa voz almibarada que usaba cuando quería algo o cuando iba a soltar una puñalada. «¿Sabe, suegro? Hemos estado pensando, los niños están creciendo, necesitan más espacio, y la casa se nos está quedando pequeña». Yo lo miré sin entender. «Más espacio, pero si es grande». Él interrumpió con un tono más firme. «Sí, pero la verdad es que creemos que usted estaría mejor en otro lugar, un lugar más tranquilo, más adecuado para su edad, tal vez un asilo o un cuartito por ahí». El aire se me fue de los pulmones. Un asilo. Mi propia hija y mi yerno, mandándome a un asilo. A mí que les di todo. Los miré a los dos. Carolina estaba detrás de Roberto, cabizbaja, sin atreverse a mirarme a los ojos. Pero no dijo una palabra para defenderme. No dijo: «Papá, estás en tu casa». No dijo: «Espera, Roberto, ¿qué dices?». Solo silencio. Y ese silencio fue un grito, ¿sabes? El grito de mi abandono. Sentí un frío glacial en el pecho, no lloré, no les di el gusto, solo les miré y dije: «Entendido». Me dieron una semana para empacar una vida entera en una maleta, mi vida, mis recuerdos, el sudor de mi frente plasmado en cada pared de esa casa. Y ellos, mientras yo empacaba en silencio, ni se acercaron. Estaban tan ocupados con sus vidas, con sus planes, que no tenían tiempo para un viejo estorbo. Me fui con una pequeña maleta, con la ropa que pude meter y los pocos objetos que eran realmente míos. Dejé las fotos de Isabel, las de Carolina de niña. No quería ver sus rostros por un tiempo. Al salir por esa puerta,
que yo mismo había pintado cientos de veces, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No había lágrimas, solo una rabia helada, una amargura que me quemaba por dentro. Abuelo carga, viejo inútil, estorbo. Eso era yo para ellos, pero lo que no sabían, lo que ni se imaginaban, es que ese viejo carga guardaba un secreto. Un secreto que valía más que todas sus ambiciones juntas. Pausa, a voz se enche de una resignación amarga, quase un sorriso sarcástico. El secreto. Ah, el secreto. Lo guardé celosamente durante 40 años de silencio, de cargar con un peso que era a la vez una bendición y una condena. Era de mi hermano Pedro, mi hermano mayor. Él era un espíritu libre, un soñador, no como yo, atado a la fábrica. Él siempre quiso ser minero, y se fue, un día, a las montañas del norte, buscando fortuna. Unos años después volvió, no rico, no con carros lujosos, pero con los ojos brillando de una manera que nunca le había visto. Me llevó a un lado, me hizo prometer que no le diría a nadie, y me contó. Había encontrado una veta, una buena veta, no una mina grande, no para hacerse millonario de la noche a la mañana, pero sí suficiente para vivir bien, para asegurar el futuro. Pero Pedro era Pedro, no le interesaba la riqueza, sino la aventura. Dijo que lo que le interesaba era la libertad, no el oro amontonado, y que esa veta, esas pepitas, eran para el futuro, para el día en que su familia o la mía lo necesitara de verdad. Me dio las coordenadas, 20 hectáreas de tierra, registradas a mi nombre, en un lugar apartado, casi olvidado. Esteban, me dijo, esto es tuyo. Es para que si algún día la vida te aprieta, tengas un respiro. Pero úsalo con sabiduría. El oro llama a la codicia, hermano. Es mejor que nadie sepa, que tus hijos aprendan el valor del trabajo, no del dinero fácil. Él siguió su camino, buscando nuevas aventuras, nuevas montañas, y yo me convertí en el guardián de ese tesoro. Visitaba la tierra de vez en cuando, en secreto, como quien va a ver a un viejo amigo. Caminaba por ahí, sintiendo la tierra bajo mis pies, y pensaba en lo que Pedro me había dicho. 20 hectáreas. Y debajo, se suponía, millones en oro. Una fortuna que esperaba una verdadera emergencia. ¿Por qué lo mantuve oculto? Por lo que me dijo Pedro. Vi a tanta gente arruinarse por la ambición. Vi familias romperse, hermanos pelear por herencias miserables. Quería que Carolina y mis nietos aprendieran el valor del esfuerzo, de la vida sencilla, de ganarse el pan con dignidad. Pensaba, si saben que tenemos esto, no lucharán, se volverán vagos, indolentes. Y también era mi seguro, mi plan B para una enfermedad grave, para una catástrofe. Nunca, jamás pensé que la catástrofe sería mi propia familia, que el día de la verdadera emergencia sería mi propio abandono. Y ahí estaba yo, viejo, cansado, con una pequeña maleta en la mano, en la calle, sin un hogar, sin una familia que me quisiera. Y en ese momento, sentado en un banco de la plaza, mirando a la nada, sentí que el peso del secreto se volvía insoportable. Pero no de la misma manera. El secreto, que había sido una carga, se transformó en una chispa de rabia, de justicia, de una ironía amarga. Así que querían espacio, ¿eh? Quieren que sea un estorbo, quieren que me desvanezca en un asilo. Pues vamos a ver quién se desvanece. En ese momento, las palabras de Pedro resonaron en mi cabeza. Si la vida te aprieta. Y la vida, Esteban, me estaba apretando hasta asfixiarme. Ya no había nada que perder. Ese oro ya no era para su futuro. Era para mi presente, para mi dignidad. Pausa. A voz se torna firme, cuase fría. El primer paso fue conseguir dónde quedarme. No un asilo, por supuesto. Encontré un pequeño cuarto en una pensión humilde. Viejo, sí, pero limpio,
con una cama donde podía dormir en paz, sin la mirada de desprecio de nadie. Y luego empecé el plan. No fui a ver a nadie de inmediato. No quería que nadie, ni siquiera un conocido, sospechara. Fui a la biblioteca pública, usé las computadoras, investigué, contacté discretamente a un abogado en otra ciudad, uno que no conocía mi historia, mi nombre. Le hablé de una propiedad que quería vender, una propiedad con unas peculiaridades. Él, un hombre serio, profesional, me escuchó. Le conté una parte de la verdad, lo suficiente para que entendiera que había algo valioso, pero que debía ser manejado con la máxima discreción. El proceso fue lento, un par de meses. La venta de esa tierra. No la vendí toda de golpe. No quería llamar la atención. Fui vendiendo por parcelas poco a poco a inversionistas diferentes, sin levantar sospechas. El oro lo saqué yo mismo, con mis propias manos, como un minero viejo. Lo fui llevando poco a poco a una casa de cambio en 1900. Otra ciudad, también lejos de mi zona, transformando esas pepitas en lingotes, y esos lingotes en dinero en un banco suizo, a nombre de una fundación, sin rastro. El dinero empezó a acumularse. Millones. Sí, millones. Mientras yo dormía en un cuartucho, ellos, mis hijos, pensaban que yo era un viejo que se estaba muriendo solo. La ironía era dulce. El primer cambio que hice fue para mí. No compré un auto de lujo. No. Compré una casa pequeña, sí, pero con un jardín, con un porche donde podía sentarme a tomar mi café por las mañanas sin que nadie me molestara. En una zona tranquila, con vecinos amables que me saludaban. No era una mansión, pero era mía. Y por primera vez en mi vida sentí que ese era mi hogar de verdad. Compré ropa nueva, sí, pero ropa cómoda, sencilla. Empecé a comer bien, a ir al doctor sin preocupaciones por la cuenta. La gente comenzó a notar el cambio. Me veían más erguido, con una chispa en los ojos. Don Esteban, ¿qué le pasó? Se ve más joven. Y yo solo sonreía. Ah, cosas de la vida, hijo, cosas de la vida. Los rumores, ¿sabes? Son como el viento. Llevan la noticia a todas partes. Primero fueron los ex vecinos. Dicen que don Esteban se compró una casa en la otra punta de la ciudad. Luego, la gente de la iglesia, los del mercado. Parece que le fue bien, ¿no? ¡Qué sorpresa! La noticia llegó a oídos de Carolina y Roberto. Al principio, incredulidad. Pero si mi padre es un viejo sin un peso, debe ser un error. Pero los rumores crecieron. No una casita, sino una casa decente, y que pagaba sus cosas al contado, y que a veces se le veía en buenos restaurantes, no comiendo pan seco. La primera señal fue una llamada. El teléfono sonó. Era Carolina. «Papá, ¿cómo estás? Te he extrañado tanto. ¿Dónde te metiste? ¿Por qué no llamas?» Su voz era forzada, dulce, empalagosa. Yo la escuché sin decir nada. Dejé que hablara. Luego, con calma, le respondí. «Carolina, estoy bien, y estoy donde siempre debí estar». Ella insistió. «¿Pero por qué no nos dijiste nada, papá? Estábamos preocupados, los mismos que me echaron a la calle». La amargura se me subió a la garganta, pero la convertí en una sonrisa irónica. «¿Preocupados, dices, después de echarme de la casa que yo pagué?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio espeso, lleno de vergüenza y quizás de algo más. Insistieron en verme. «Por favor, papá, queremos hablar». Acepté. Me encontré con ellos en un café. Elegí un café bonito, caro. Quería que vieran. Llegaron con sus mejores ropas, con esas sonrisas falsas que conocía tan bien. Roberto hasta se acercó para darme un abrazo. Un abrazo, el mismo que me había dicho que yo era una carga. Quise reír, pero me contuve. «Papá», empezó Carolina con los ojos llorosos, «sabemos que cometimos un error. La verdad es que Roberto y yo estábamos pasando por un momento muy estresante, con el trabajo, los niños, y no pensamos con claridad.
Roberto asintió como un perrito faldero. Sí, suegro, fue una estupidez. Usted es la columna vertebral de esta familia. Nos hace mucha falta. Yo los miré, sin ira, solo con una calma que los desarmó. Estrés, ¿eh? Sí. Yo también he estado estresado toda mi vida. Estresado por sacar a tu madre adelante, Carolina. Por criarte sola, por darte todo lo que pude, por vender mi único reloj para tus libros de ingeniería, por dejar de comer para que tuvieras una bicicleta. Estresado por trabajar en la fábrica hasta que mis huesos dolían, para que tuvieras un techo y no te faltara nada. Estresado por cuidar a tus hijos sin pedir un centavo, mientras ustedes vivían su vida. Eso es estrés. Carolina intentó interrumpir. Pero papá, por favor, podemos arreglarlo. Vuelve a casa. Siempre serás bienvenido. Es tu casa. ¿Mi casa? La ironía se me escapó en una risa seca. Esa casa dejó de ser mía el día que me dijeron que era una carga. El día que me mandaron a buscar un asilo. El día que salí por esa puerta con una maleta, dejando atrás la vida que construí con mis manos, mientras ustedes ni siquiera me miraron a la cara. Roberto, desesperado, se metió. Pero, suegro, ahora que le va bien, que tiene esto, podemos hacer negocios juntos, podríamos invertir, expandir lo que sea que tenga. Sus ojos brillaban, no de arrepentimiento, sino de avaricia. Era palpable. ¿Invertir? Dije, con una voz tranquila que lo celó. Lo que tengo, Roberto, lo construí en el silencio, en el secreto, mientras ustedes me daban la espalda. Y ahí fue cuando les solté la verdad, no con gritos, sino con la frialdad de una confesión despreocupada. Esa tierra que nadie conocía, esa que nadie valoró, la que se supone que valía miles, pues tenía unas pepitas de oro, las que el hermano de su padre me dejó hace 40 años. Millones de dólares. Sí, los mismos que yo guardé por ustedes, por si alguna vez tenían una verdadera emergencia. Y la emergencia, ¿saben cuál fue? Fue que me echaran a la calle. Esa fue la verdadera emergencia. Sus caras. Sus caras. Primero incredulidad, luego un shock que les desfiguró el rostro. La mandíbula de Roberto cayó. Carolina se puso pálida. Oro. ¿Millones? Papá, ¿y no nos dijiste nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Repetí, mi voz elevándose apenas un tono. Porque quería que fueran gente de bien, que aprendieran a ganarse la vida. No quería que el dinero los corrompiera. Y miren lo que hicieron sin dinero. Se olvidaron de la dignidad, del respeto, del amor familiar. Se imaginan lo que hubieran hecho con millones. Intentaron su última jugada. Carolina llorando a mares. Pero papá, ¿y los niños? Tus nietos te necesitan. No puedes hacer esto, no puedes dejarnos así. Yo tomé un sorbo de mi café, caliente, delicioso. Mis nietos, ellos están bien. Siempre los quise y siempre los querré. Pero el puente entre ustedes y yo se rompió. Yo ya no soy el viejo Esteban que podían explotar. Ya no soy el que calla y traga. Y no hay oro en el mundo que pueda pegar esa grieta. Les dejé claro que no recibirían un centavo de mi fortuna. No directamente de mí, al menos. Si querían algo, tendrían que ganárselo, como yo les había enseñado. Pero no a mi costa. Que siguieran trabajando, que se esforzaran, que aprendieran el valor del esfuerzo que yo les había querido inculcar. Se levantaron, con los rostros desfigurados por la rabia y la desesperación. Roberto murmuró algo sobre ser un egoísta y un mal padre. Carolina, su cara cubierta de lágrimas, no dijo nada más. Se fueron. Y yo terminé mi café con una paz que no había sentido en años. Pausa longa, a voz soa más suave, más serena. Hoy mi vida es diferente. No es que el dinero haya traído la felicidad, no. La felicidad, Esteban, la felicidad es esa paz que sientes cuando te miras al espejo y sabes que estás haciendo lo correcto. Esa dignidad que recuperas cuando te valoras a ti mismo. Mi casita, esa de la que te hablé, es un paraíso.
Me levanto temprano, sin prisas. Me tomo mi café en el porche, viendo el amanecer, escuchando los pájaros. Nadie me apura, nadie me mira con desprecio. Empecé a ayudar, pero no de la misma manera. Ayudo a la gente que lo necesita de verdad, sin esperar nada a cambio. A esa pareja joven que no tenía para pagar el alquiler de su pequeña tienda, a ese anciano vecino que necesitaba arreglar su tejado. Lo hago con discreción, con cariño, y la gratitud que veo en sus ojos, eso sí es oro. Ese es el verdadero tesoro. Me hago voluntario en un refugio de animales. Los saco a pasear, les doy de comer. Son criaturas puras, ¿sabes? Te dan amor sin pedir nada a cambio. He hecho nuevos amigos, vecinos amables, gente del refugio, personas que me valoran por lo que soy, por mi conversación, por mis historias, no por lo que tengo. Me tratan con respeto, con cariño. Son como la familia que elegí o que la vida me regaló. A veces, mis nietos, los pequeños. Carolina les dijo que ya no vivía con ellos, que me había mudado, pero ellos, los inocentes, a veces me buscan. Por su cuenta, vienen a verme, y yo los recibo con los brazos abiertos, les cuento historias, les enseño a plantar en mi jardín, pero ya no soy el abuelo que paga todo, soy el abuelo que comparte su tiempo, su sabiduría, su amor, y eso es lo único que les puedo dar ahora. La vida me enseñó una lección amarga, sí, que a veces las personas que juras que te aman son las primeras en apuñalarte por la espalda, que el sacrificio sin límites, sin poner límites, te puede convertir en un felpudo, pero también me enseñó que la dignidad no tiene precio, que la libertad no se compra, se conquista, y que nunca es tarde para empezar de nuevo, para valorarte a ti mismo, para encontrar la paz. El oro me dio la libertad de vivir mi vida en mis propios términos, de ser Esteban, el hombre que siempre quise ser, un hombre digno, un hombre libre, y eso no tiene precio. Dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías guardado el secreto? ¿Habrías perdonado? Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saberlo.